Gana. La libertad es la bandera y escudo bajo el que se abriga el posmodernismo, el principio que debe primar por encima de todos. Actualmente en las sociedades democráticas, los humanos nos creemos seres libres, pero ¿no es acaso nuestra libertad una libertad dirigida? Lo que se está vendiendo con la etiqueta de libertad no es otra cosa que otra trampa de las sociedades industrializadas. Fuera del campo político, la declaración de igualdad es hecha exclusivamente por personas que se sienten inferiores de algún modo. C. S. Lewis. Imagen más que substancia. El posmodernismo da gran importancia a la imagen, al marketing y la autopromoción. Hay una idolatría al dios yo, y todo gira en torno a la figura de uno mismo. No en vano hay una epidemia por el consumismo sin control producido por el deseo de dar una imagen agradable. Se rinde culto al cuerpo y la liberación personal, pero se pierde la identidad, la originalidad por el hecho de entrar en sociedad. El afán consumista se ha sacralizado, se ha convertido en una religión cuyo dios, el dinero, exige la totalidad de la persona, su trabajo, su esfuerzo y sacrificio constante. En base a esto, ya no es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Deja de importar el contenido del mensaje, para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Los líderes ya no se eligen por su ideología sino por el grado de simpatía o impacto social que pueda tener, por su imagen. Esta filosofía de vida ha socavado la importancia de los valores internos, ha tomado el lugar de los principios morales más básicos para el ser humano, y el barómetro del éxito no se mueve en base a lo que somos sino en base a lo que tenemos o podemos llegar a conseguir. La posmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a la idea de progreso de conjunto y se apuesta a la carrera por el progreso individual. Se vive hoy en un vagabundeo incierto de tendencias y costumbres. No se tienen las ideas claras del rumbo a seguir. El viaje parece largo y hace tiempo ya se perdió la brújula por el camino. La sociedad se ha quedado huérfana en un mesianismo sin Mesías. Toda verdad es relativa. Como decía la canción de Jarabe de Palo, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. No hay nada absoluto, nadie tiene el monopolio de la verdad, lo que es cierto para ti, para mí no lo es. Así argumentaría una persona en la actualidad su premisa de que la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que ser algo universal. El posmodernismo alega que no tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Prima siempre la idea propia por encima de la ajena. Los medios de comunicación y los ídolos del momento modelan las máximas de la verdad que predomina, al son de la música y el entretenimiento. El ocio ha tomado el lugar de la intelectualidad. La gente se atrinchera en sus argumentos pseudointelectuales para obviar la realidad y la reflexión. Fácil, rápido y cómodo. El posmodernismo es la cultura del no esfuerzo. La tecnología ha puesto al alcance de todos cosas que antes se tenían que conseguir con mucho trabajo, tiempo y dinero. Pero eso ha llevado a una actitud de búsqueda de lo inmediato, a una desaparición de idealismos, a una pérdida de la ambición personal de autosuperación, a un menosprecio del esfuerzo como medio para llegar a los logros deseados. Se busca el atajo, la promoción barata, el éxito ilegal. No importan los medios sino llegar al fin. A más de eso, esta filosofía solo se preocupa de vivir el presente, sin tener en cuenta el pasado ni el futuro. Desmitificación de los líderes. La autoridad ya no es la misma que era. Los roles de un padre, un líder o un jefe están cambiando. El autoritarismo ya no sirve para someter a una generación rebelada contra la dominación de los que mandan. La democracia ha entrado a todos los extractos de la vida y ha modelado la mentalidad de esta generación al punto que cuestionan y enfrentan toda autoridad o liderazgo desde la política hasta los mismos padres. Iglesias posmodernas como hemos visto. El problema con el posmodernismo es que todos los factores que moldean la identidad de la generación del siglo XXI están basados en premisas, principios y valores que chocan contra la palabra, contra la imagen de Dios en el hombre, contra la propia naturaleza del hombre y contra los mismos derechos humanos. Vivimos en tiempos de confusión, parece que alguien ha entrado en la tienda de la vida y sin darnos cuenta ha cambiado el valor de las cosas, haciendo que las cosas que antes no eran muy valiosas ahora tengan gran importancia, y las que antes eran importantes ahora apenas tengan valor. La atmósfera moral está desapareciendo en la Tierra, la verdad está cayendo en nuestras calles, el sentimiento humano que nos diferencia de las demás especies está siendo desvirtuado, los fundamentos de la familia están siendo zarandeados, el hombre como hombre y la mujer como mujer están perdiendo toda orientación dentro de una sociedad cambiante, que basa sus principios y valores, si es que los tienen, en una doble moral. El pecado está a un clic de nuestros ordenadores, se exalta en los medios de comunicación de mayor audiencia, y lo vil y vergonzoso hoy es levantado como bueno y honroso con toda normalidad. Con tal sociedad en cierne no es de extrañar,
que nuestra identidad como Iglesia esté resentida e incluso perdida dentro de una laguna de preguntas sin respuestas coherentes o por lo menos poco satisfactorias. La gran mayoría de las personas o iglesias no siguen el ritmo a los cambios vertiginosos de la ruleta de la sociedad, y como resultado algunas iglesias o cristianos sufren una profunda crisis de identidad, se sienten extraterrestres en un mundo diferente a ellos, lo que a su vez produce un serio problema de autoestima, falta de significado, necesidad de aceptación y depresión intermitente. Finalmente parece que solo tenemos dos opciones: o terminamos aceptando ciertas condiciones que está imponiendo esta sociedad, apostando a juegos superficiales y revistiendo el evangelio de lo popular para ser socialmente relevantes e importantes para este mundo, o nos enclaustramos en nuestras iglesias para vivir como asustados ermitaños en medio de la vorágine de la posmodernidad, sacrificando así el evangelismo efectivo y eficiente, la empatía y el entendimiento, y la relevancia cultural y social en medio de un mundo muy necesitado de la presencia de un organismo como la Iglesia. En cualquier caso, tapamos el problema pero no lo solucionamos, lo que en el fondo crea un cada vez más sentido de frustración. Muchas iglesias han optado por la primera opción, porque parece la más viable y coherente con la necesidad de estar en vanguardia en un mundo cambiante. Se han convertido en iglesias posmodernas, y eso acarrea grandes peligros que a priori no parecen tan malos. Asimismo hay muchos cristianos e iglesias, especialmente jóvenes, que han sido influenciados en gran manera por el posmodernismo, y aunque algunos no conscientemente, están contaminados por esta mentalidad y llevan a la Iglesia a estados en los que nunca antes se encontró. Tolerancia e igualdad vs. el orden de Dios. Convengamos en que la Iglesia es un organismo donde todos somos iguales y no hay distinción de raza, color, etnia o posición social, y asimismo hay un gran sentido de tolerancia a la diversidad humana como conjunto, no solo teórica sino realmente, y más que tolerancia, hay respeto por la diversidad. La Iglesia tiene amor por la humanidad. Pero maticemos qué clase de tolerancia debemos tener. Partimos del hecho de que la Iglesia no es un organismo democrático sino teocrático, es decir, no nos conducimos por el gobierno de todos sino por el gobierno de Dios. La palabra es nuestra constitución y nuestra ley, y Dios es el legislador del creyente. El orden lo marca Dios y no la sociedad o la época. Dicho esto, es esencial que aclaremos los límites de tolerancia y orden de Dios dentro de las relaciones interpersonales de la Iglesia. El posmodernismo está haciendo y ha hecho un gran esfuerzo y avance en equiparar la igualdad de todos independientemente de su sexo o condición sexual, y eso a priori parece bueno pero es una bomba contra las bases fundamentales de la familia y de la sociedad. Dentro del marco familiar o matrimonial y también eclesiástico existen ciertas pautas y órdenes que no debiéramos pasar por alto. Tanto el hombre como la mujer delante de Dios son iguales, pero dentro del marco matrimonial y eclesiástico el hombre debe de ser la cabeza de la mujer y la mujer nunca debe ejercer autoridad sobre el hombre. La palabra es clara en esto, pero muchas iglesias han tenido problemas para manejarlo, de tal manera que han tenido que reinterpretar las escrituras y descontextualizarlas para poder acceder a las demandas de la sociedad posmoderna de nuestros días, dejando que la mujer ejerza ministerio de gobierno y en muchos casos causando con este orden de pensamiento problemas dentro de los matrimonios por causa de que ya no se reconoce la autoridad del hombre. Asimismo las iglesias también están lidiando con el problema de la tolerancia al homosexualismo. Muchas iglesias se han visto entre la espada y la pared respecto a este tema y de nuevo han querido ser iglesias posmodernas, actualizadas y relevantes dentro de la sociedad, sacrificando la moralidad y la fidelidad a las escrituras, que condenan claramente el homosexualismo. Algunos prefieren ser ambiguos en este tema y no definirse, pero la palabra es clara. No debemos bajar nuestras normas y principios por la presión social aunque esta alegue causas para ellos nobles, debemos de mantener la integridad de la palabra y no aguar la verdad. Aunque los tiempos cambien la palabra no cambia. No todos tenemos la posibilidad de influenciar a las naciones pero sí podemos y debemos influenciar positivamente a nuestras familias y a nuestras iglesias. Enrique de Oviedo. Sustancia más que imagen. El hecho de vivir en sociedad y tener una imagen o trabajarse una reputación delante de los demás tiene su peligro. Podemos caer en el error de basar la estructura como iglesia en la imagen cara a la sociedad, fundamentarnos en la reputación delante del mundo. Eso puede llevarnos a una vida de hipocresía y complacencia con todos, a tomar una actitud de insensibilidad ante las cosas de Dios por no querer ofender a nadie. Podemos aguar la verdad diciéndolo todo políticamente correcto para tener más membresía. Esto nos puede llevar a sufrir una apostasía secreta apostando por el entretenimiento y la comodidad de los feligreses antes que el desafiante poder transformador del Evangelio, a que la vida privada sea una ruina y a pesar de ello seguir manteniendo las formas. Eso es imagen más que substancia. Muchas iglesias hoy apuestan por el marketing publicitario, por el show, por la imagen desenfadada y moderna, todo esto en pos de estar al nivel de la era posmoderna que estamos viviendo.
No solo eso, sino que la mayoría de las alabanzas y las prédicas están centradas en el yo, mi problema, mis finanzas, mis sentimientos, cómo puedo superarme, cómo puedo tener más, etc. Y en su mayor parte desaparece el mensaje cristocéntrico ahogado por el mensaje egocéntrico. Si nos atreviéramos a pensar, nos daríamos cuenta que nuestras liturgias están siendo contaminadas por un espíritu de espectáculo y entretenimiento humano, angeloso de Asturias. Esta clase de evangelio está centrado en la autorrealización y autosugestión. Según esta forma de pensar, el evangelio es un medio para alcanzar la felicidad, la iglesia es como un restaurante a la carta, los ministerios son siervos que podemos mandar y la membresía es la clientela. Pero la palabra dice que el que